Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, compartiendo juntos este espacio que tanto queremos. Espero de verdad que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a resonar con muchos de ustedes, especialmente con los fans de las historias y las relaciones que nos roban el aliento. Vamos a hablar de alguien que ocupa un lugar muy especial en la vida de Demet Özdemir. Y no estoy hablando de su carrera deslumbrante ni de sus proyectos más recientes, aunque claramente son parte de su universo. Hoy vamos a poner el foco en esa conexión, esa chispa que ha capturado la atención de todos, y que, según las propias palabras de Demet, ocupa un lugar increíblemente importante para ella. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Sé que este nombre trae a la mente muchas imágenes, muchas emociones, y seguramente debates intensos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, y sigue siendo, algo que trasciende la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad que proyectaban, la manera en que parecían entenderse sin necesidad de palabras. Era pura magia. Y cuando un artista tan talentoso como Demet, que ha compartido tantas facetas de su vida profesional con nosotros, dice que alguien ocupa un lugar muy especial, bueno, eso merece toda nuestra atención. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos las historias, las trayectorias y las relaciones que marcan tendencia. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta afirmación tan poderosa de Demet Özdemir sobre Can Yaman. ¿Qué significa exactamente que ocupe un lugar muy especial? ¿Se refiere a una amistad profunda, a un vínculo profesional que marcó un antes y un después, o hay algo más allá de lo que podemos percibir a simple vista? Recordemos juntos el fenómeno de Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares de habla hispana. Esta serie turca no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel internacional. Y en el corazón de ese éxito estaban nuestras dos estrellas, Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Candivit. La química entre ellos era palpable. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzan, una energía eléctrica recorre la pantalla. Sus miradas, sus diálogos cargados de tensión, esa forma de flirtear, todo parecía tan real, tan natural, que era imposible no creer en su amor. Y es que no fue solo un trabajo bien hecho. La conexión que Demet y Can compartían fuera de los sets también alimentó la fantasía de los fans. Los vimos juntos en eventos compartiendo momentos en redes sociales, y aunque siempre mantuvieron una línea profesional, la admiración mutua y el respeto eran evidentes. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si esa chispa que veíamos en pantalla se extendía a la vida real? Es una pregunta que, confieso, a mí también me ha rondado por la cabeza. Cuando Demet Özdemir, una mujer conocida por su profesionalismo y por ser bastante reservada con su vida personal, decide hacer una declaración tan enfática, algo que subraya la importancia de una persona específica en su vida, es un indicio poderoso. No es algo que se diga a la ligera. Decir que Can Yaman ocupa un lugar muy especial es como decir que hay un capítulo en su historia, personal o profesional, que está marcado con tinta indeleble, con un valor significativo. Podemos interpretar esto de varias maneras, y todas son válidas y fascinantes. Por un lado, está el impacto profesional. Erkenci Kuş fue un punto de inflexión para ambos, pero quizás especialmente para Demet, catapultándola a una fama global aún mayor y solidificando su estatus como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. La colaboración con Can, la sincronía que lograron, debió haber sido una experiencia increíblemente gratificante y memorable. Un compañero de escena que te entiende, que te impulsa, que te complementa de esa manera, sin duda deja una huella imborrable en tu carrera y en tu percepción de lo que es trabajar en equipo. Pero la frase, un lugar muy especial en mi vida, va más allá de lo meramente profesional. Sugiere una conexión que ha tocado fibras más profundas. Podría ser una amistad sólida que nació de esa experiencia compartida, un vínculo de respeto y cariño mutuo que ha perdurado en el tiempo. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras, encontrar personas con las que realmente conectas, con las que puedes ser vulnerable y honesto, es un tesoro.
Y parece que Demet valora enormemente esa conexión con Can. También es importante recordar que la admiración y el cariño pueden manifestarse de muchas formas. No tiene por qué ser romántico, aunque la química en pantalla haya alimentado esa especulación durante años. Puede ser el reconocimiento de un alma gemela profesional, alguien que entendió las presiones, las alegrías y los desafíos de ese momento particular de sus vidas, y con quien pudo compartir esas experiencias de una manera única. La gratitud por haber compartido un viaje tan extraordinario y exitoso puede crear lazos muy fuertes. Y pensando en ello, es natural que los fans sientan esa nostalgia y ese cariño por esa pareja que tanto disfrutaron en pantalla. La forma en que Demet se expresa nos permite a nosotros, como espectadores, revivir esos momentos mágicos y entender que para ella, esa experiencia fue mucho más que un simple papel. Fue un momento significativo, y Can Yaman fue una parte integral de él. ¿Qué nos dice esto sobre Demet Özdemir como persona? Nos habla de su capacidad para valorar las relaciones humanas, para reconocer la importancia de las personas que han jugado un papel significativo en su camino, ya sea en la esfera profesional o personal. Demuestra una gratitud genuina y una apreciación por los vínculos que se forman, incluso en un entorno tan competitivo como la industria del entretenimiento. La clave está en la palabra especial. No es solo que fue un buen compañero, o que trabajaron bien juntos. Es que ese lugar es muy especial. Esto implica un reconocimiento de un impacto duradero, de un recuerdo que atesora, de una influencia que la ha marcado de alguna manera. Y eso, para mí, es lo que hace que esta afirmación sea tan intrigante. Podemos imaginar escenarios, quizás Can fue un apoyo crucial durante un momento difícil de rodaje, o compartieron risas y anécdotas que se convirtieron en recuerdos imborrables. Quizás la forma en que él abordaba su arte inspiró a Demet de alguna manera, o viceversa. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas añade una capa más de profundidad a su relación. Y aquí es donde entra la parte fascinante para nosotros, los seguidores. Nos permite ver a nuestros artistas favoritos no solo como figuras públicas, sino como seres humanos con emociones, con conexiones, con personas que han dejado una huella en sus vidas. La honestidad de Demet al compartir esto nos permite conectar con ella a un nivel más íntimo, nos ayuda a comprender la complejidad de las relaciones que se forman en el mundo del espectáculo. Además, esta declaración puede ser una forma sutil de reconocer el poder de lo que crearon juntos en Erkencikus. Esa química no fue accidental, fue real, y ambos fueron capaces de canalizarla de una manera magistral. Y al parecer el recuerdo y el valor de esa experiencia compartida, y de la persona con la que la compartió, perduran en Demet. Así que, recapitulando un poco lo que hemos estado conversando, Demet Özdemir ha expresado públicamente que Can Yaman ocupa un lugar muy especial en su vida. Esto va más allá de una simple relación profesional. Sugiere una conexión profunda, ya sea de amistad, de admiración mutua, o del impacto significativo que tuvo su colaboración en Erkencikus y en sus vidas. La frase subraya el valor duradero de esa experiencia y de la persona con la que la compartió. Nos habla de la capacidad de Demet para valorar las relaciones humanas y reconocer la importancia de las personas que han marcado su camino. Y para nosotros como fans es una ventana fascinante a la intimidad de nuestros artistas favoritos, recordándonos que detrás de los personajes y de las pantallas hay seres humanos con historias y conexiones valiosas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y de la reflexión sobre esta frase tan potente de Demet Özdemir. Me encanta poder compartir estas ideas con ustedes y desgranar juntos el significado detrás de las palabras de nuestras celebridades favoritas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes esta declaración? ¿Creen que se refiere a una amistad profunda, a un impacto profesional que los unió, o quizás algo más? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y me fascina ver cómo todos ustedes analizan y sienten estas historias. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y les hizo pensar, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Su like nos ayuda un montón a saber que estamos creando contenido que les interesa. Y si creen que a sus amigos o a alguien que conocen le gustaría este vídeo, no duden en compartirlo. Ayuden a que esta comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierden nada de lo que preparamos para ustedes.
Activen esa campanita para recibir notificaciones instantáneas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer enorme compartir este espacio con cada uno de ustedes. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Les mando un abrazo gigante y cuídense mucho. Hasta la próxima.